She's starting to record. Empezamos la entrevista. Buenas tardes a todos. Estoy súper contenta hoy de poder entrevistar a una de las mujeres más emprendedoras, valientes, innovadoras y empoderadas del mundo canino. Christina is greeting everybody. She's saying that she's very happy to be interviewing one of the most entrepreneurial, courageous and innovative and empowered women of the canine world. Ella es pura energía, creatividad y fuerza. Se llama Katharina Mattioli. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? ¿Sí? Sí. Ella es fisioterapeuta. Diga, Mònica. Yeah, she's introducing you. She says you're all energy, creativity and strength. And your name is Katharina Mattioli. Uy, espera que se nos ha colado uno. Aquí, de tener vídeo. Aquí ya está. Vale. Es que están entrando todavía, ¿eh? Okay, there's still people joining. Vale. Es que voy silenciando y voy quitando vídeos a la vez que entran. A ver si entra Emma. Emma ya está dentro. Perfecto. Katharina es fisioterapeuta canina. Ella también es Fitness Dog Trainer certificada y es la creadora de Flexiness, una de las marcas de material que se utilizan para fisioterapia y fitness caninos mejores actualmente de todo el mercado. Katharina is a canine physiotherapist, a fitness dog trainer certificate, and the creator of Flexiness, one of the best brands of canine physiotherapy and fitness equipment in the world. Además, Katharina sí, es ciertísimo. Además, ella tiene un maravilloso estudio cerca de Zúrich, que hemos tenido el placer, tanto Mònica como yo, de estar en él este verano, del que me quedé súper enamorada, porque realmente es una virguería, donde ella realiza las clases de fitness canino. Apart from all this, you have a wonderful place near Zurich where Christina and myself have been lucky enough to be. And Christina fell in love with it. And in your studio, you offer canine fitness lessons. Okay. Y también nos acompaña nuestra compañera amiga, yo la tengo aquí en el lateral lo saludo por aquí, Mònica Díaz, que es educadora canina, es assistant de Mind Training de la INTBI y es una gran intérprete, aparte de una gran amiga, que repite como intérprete en esta entrevista, después de la entrevista con Leslie. Creo que ya muchos la conocéis y ya no tiene casi presentación. She has introduced me. Vale, hoy ya vamos a hablar con Katharina de sus productos. Me gustaría que conociéramos sus productos un poquito más y su increíble e innovador proyecto de Fitness Canino, que nos desvelará hoy un poquito de más de ese gran proyecto, que hemos querido mantener un poquito allí en stand-by para tener un poquito más de sorpresa hasta el día de hoy. So today we are going to talk with Katharina about all her products, because we would like to know them better. And we want also to talk, we want her to speak to us about a very innovative new fitness canine project that until now we have wanted to keep secret on a standstill until today. So, okay. Hi, Katharina. Welcome. Hi, Christina. Hello. Thanks for having me. Gracias por acogerla. Estoy muy ilusionada, la verdad, en tenerla. She's very, very excited to have you here. Vamos a empezar con las preguntas y nos gustaría empezar con una muy fácil para que todos supiéramos qué es exactamente. Y me gustaría preguntarle qué es Flexiness. So we're going to start with the questions, and we would like to start with a very, very simple question, very quick question, which is because Christina wants them to understand or to know what do you do. What is Flexiness? Flexiness is a brand that I created for my company Gongwork. Flexiness es la compañía que ella ha creado para trabajar. And it's a brand for canine fitness equipment. Es una marca que se dedica a equipamiento para fitness canino. Maybe I should tell you a little bit about the history of the thing, how the name came up. Quizás os puedo explicar primero la historia del nombre, cómo llegué a pensar este nombre. Yes, so the word Flexiness combines the two words flexibility
and fitness. Okay. La palabra flexiness combina dos palabras, flexibilidad y fitness. And in the middle, there is that name Lexi. En And medio, Lexi, en medio está la palabra Lexi, que Lexi es is the mascot of my company. It was the first Boston Terrier puppy I kept out of my second litter. And she was the reason why it all started. Lexi es la mascota de la marca, que es el primer Boston Terrier que tuvo ella, que se llamaba Lexi. So it's Flexiness. Flexibility, fitness, and Lexi the Boston Terrier. Entonces, Boston Terrier. Flexiness es flexibilidad, fitness y Lexi el Boston Terrier. Perfecto. Existe otra gran marca en el mercado de este tipo de material. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se le ocurre a alguien y tiene la valentía, ¿no? ¿Por qué decides crear tu propio material? Well, there is another big brand of this type of material in the market, a very big one. So what made you decide to create your very own brand? Well, I have to say, Flexiness is not just in the market for the past 2 or 3 years. When I started For what? For a longer time now. It's not just 1 to 2 years. It's quite a few years now. It started all in 2011. Ok, ella primero quiere decir que Flexiness no es una marca que sea muy reciente. De hecho, ya hace unos años que existe, que ella la creó en el 2011. So back then, when I was I'm a graphic designer. That's what I learned after school. Eso es lo que estudió en la escuela, diseño gráfico. Como Cristina. Somos del gremio. So, but I decided to go a different way, and I studied canine physiotherapy. Pero decidió seguir un camino distinto y empezó a estudiar fisioterapia canina. And I wanted to work in this canine fitness conditioning thing, and I didn't want to work in rehabilitation. Porque and I was looking for products. En principio ella quería trabajar en Fitness Canino, no le interesaba tanto trabajar la rehabilitación y por eso empezó a pensar en productos. En productos. Bueno, es fantástico. And back then it was very difficult to find products here. There was a big range of human products, of course, but for dogs specifically, there was just 1 or 2 products available. En aquel momento había en el mercado muy pocos productos adecuados para perros. Sí que había productos para personas, pero para perros había quizás uno o dos elementos. And the products available, I didn't just like the colors. So that's my graphic my graphic background. Y los productos que había disponibles para perros, en realidad a ella lo que no le gustó es el color. Se ve que allí intervino sus estudios, digamos, de su profesión de diseñadora gráfica. So it's style, form, and colors was always still is very important to me, and I just didn't want to have an orange ball. I don't like orange at all. Pues dice que para su trabajo el estilo, la forma y el color son importantísimos, y para ella lo son también, y simplemente lo que no quería ella tener era una pelota de color naranja en casa, no le gustaba. For example. Por ejemplo. So the idea came up to create my own brand. Por eso esta idea de crear su propia marca. Es fantástico. Yo estoy con ella, que me gustan muchísimo más los colores de su marca. Christina totally agrees that she likes the colors of your brand more than others. Yes. A ver, ella ya sabe que me encantan sus productos, pero también creo que mucha gente no sabe exactamente para qué sirven muchos de sus productos. Explícanos un poquito sobre ellos. Yeah, you know already that Christina loves your products, but maybe not a lot of people know all your products and what they can be used for. Can you tell us a bit about those products?
So as said, I'm a canine physiotherapist. So what I learned was to use these products for rehabilitation. Como But os he also comentado, ella es fisioterapeuta canina y ella aprendió a usar estos materiales para rehabilitación. And also for dog fitness training, which back then was mostly for sporting dogs or working dogs. Y también para Fitness Canino, que en aquel momento cuando ella empezó estaba más dirigido a perros de deporte o perros de trabajo. So it's for muscle strengthening, proprioception work. Fortalecimiento muscular, para trabajos de reception. Proprioception. O para trabajos de propiocepción. Balance. Equilibrio. Body awareness. Concepción del cuerpo. Flexibility. Flexibilidad. You can use them in trick training. Se pueden usar incluso para entrenar habilidades caninas. Conditioning. Pues preparación física, de ponerse en forma. And for the thing we will mention later. Para una cosa que mencionaremos más tarde también. Vale, entonces, ¿por qué recomendarías el material específico para perros? O sea, es decir, todo los material que tú tienes que es específico para perros y no, por ejemplo, uno que pueda ser para humanos. Por ejemplo, un cacahuete que podemos utilizar para humanos. ¿Por qué no es recomendable y es más recomendable uno para perros? Why would you recommend using material specifically designed for dogs rather than using the material that exists that can be used for people? The peanut, for instance. Okay, so, well, obviously a product that is made for humans is produced for human bodies and human needs. De hecho, un producto que se ha elaborado pensando en las personas está fabricado para cuerpos humanos y para las necesidades del cuerpo de las personas. But we want to work with dogs, so we need products produced for dogs. Pero queremos trabajar con perros, por lo que necesitamos productos que podamos usar con perros. For the body, for the structure, material, para el cuerpo. Para el cuerpo del perro necesitamos materiales, durezas especiales. For example, all these textures we have on the products. Por ejemplo, las texturas que tenemos en los productos. I don't know, maybe you remember, back then when I was a kid, my mom had these shoes with these knobs. No sé si recordaréis, quizás es más habitual en su país, su madre tenía como unos zuecos o unas sandalias con unas puntitas encima. Sí. I think it's something more typical in your country than in ours. But yes. But I think you walk more barefoot than we do. But these knobs are made for human feet. And now there are... Yeah, sorry. Esos puntitos estaban diseñados para el pie humano. And when we use a mat that is made for a human feet, y cuando usamos una superficie, digamos, que está diseñada para el pie humano, it's not made for a dog paw. Y no está hecho para una pata de perro, es distinto. So this is a difference. And you mentioned the peanut. Has mencionado el cacahuete. Sí. So if the material of a dog peanut is quite the same as for a human peanut. So it's maybe a little bit thicker. So it's not... El material para el cacahuete, por ejemplo, es similar, pero es mucho más gordo, más grueso el material que se usa para los perros. But the biggest issue I personally see with the peanut is not the peanut or the shape or the size of the item. The problem is handling. I have to work with the dog and that is the dog is safe and handle this rolling thing. This makes it difficult. El problema que ve ella principalmente en el cacahuete no es tanto estos detalles, sino más bien el manejo del cacahuete.
porque, claro, trabajar con un perro y en el cacahuete, que es muy inestable, a veces se hace un poco complicado. Bueno, decía cacahuete por poner un ejemplo más asequible, pero los discos de equilibrio servirían también. Yeah, she mentioned the peanut because it's something that everybody knows. You can find it here for humans also, but any other element would be the same, like the ¿cómo se llaman los cushions? Los discos de equilibrio, los suyos son los tweets. Yeah, the tweets. Exactly. You can replace the peanut with other equipment. The problem with the peanut is that the bigger the dog, depending on the size and abilities the dog has, it's becoming very dangerous to work. Yeah. El problema del cacahuete, por ejemplo, es que según el tamaño del perro, si el perro es muy grande y el cacahuete tiene que ser muy grande, se complica todo mucho y es muy difícil poder trabajar. With the small dog, it's easy. Con un perro pequeño es fácil. Sí. Bueno, tuve un papillón que en el cacahuete más pequeño era como si no estuviera en ningún sitio porque pesaba 2 kilos y necesitaba un cacahuete más pequeño. She once worked with a papillon who was so tiny that even the smallest peanut was big for that dog because he was only 2 kilos weight. And the problem is, few years back, we used to use holders for peanuts to stabilize the peanut. El problema es que hace unos años se usaban unos cosas para sostenerlo, para mantenerlo firme, el cacahuete. Sí, sí. But then the use of the peanut sort of gets lost. So it's... Pero usando esto se pierde un poco el sentido de usar el cacahuete. Exacto. Sí, sí. Estoy de acuerdo. And for me, this is just a handling thing. That is the problem. One thing that is very important for me is safety for the dog. I don't want that the dog gets injured because it falls down off an item or something. Y ese es uno de los problemas que ella le ve al cacahuete, porque para ella lo primero y más importante es la seguridad del perro. Ella no quiere arriesgarse que el perro suba en una superficie y que sea esa superficie peligrosa para el perro, o la situación no quiere poner en peligro al perro. Por eso el cacahuete nuevo, la nube que han sacado de cacahuete. This is why you created this new that is called the cloud, which is like a half peanut. Exactly. Sí, exactamente, es como medio cacahuete. Yes, this is a product we co-branded together with FitPulse, the American canine fitness brand. Es un producto que han fabricado en colaboración con FitPulse, la marca americana. Es inestable, pero no rueda. So it's unstable, but it doesn't roll. Exactly. It still has this peanut-like twist, but it's not rolling away. Sigue teniendo el movimiento de esta oscilación que tiene el cacahuete, pero no se va rodando. Ok. Vale, vamos a hacer una pregunta que también nos llegó esta semana. Bueno, estas semanas nos llegó. ¿Cuáles serían los indispensables si alguien se está iniciando en el fitness caninos? ¿Qué productos recomendaría ella como indispensables? So she wants to ask something now that has come up to her. Somebody asked her, what would be the essential elements for a canine fitness beginner, for somebody who wants to start? What would you recommend? You're talking about products now, or products? Yes, productos, ¿eh? Sí, sí, productos. Okay, for me, it's very important that when you start working with the dog. Para ella lo más importante es que cuando empiezas a trabajar con el perro, it's new for the dog and it's new for me as a handler. Es nuevo para ti como guía y es nuevo para el perro. Then always start very close to the ground. En ese caso tienes que empezar muy cerca del suelo. So it's safe for the dog. Start slowly. Es más seguro para el perro empezar poco a poco. So my thing is with every dog, I always start close to the ground. I use donut discs, twin discs. Con todos los perros nuevos con los que empieza, siempre empieza trabajando desde muy cerca del suelo. Con donuts, con discos. ¿Stash? ¿Con las plataformas, las Stash? With the stages.
The platforms also? Yes, FitStage. También, sí. Everything that is maybe, let's say about 10 centimeter height. Cualquier cosa que sea más o menos unos 10 centímetros de altura. Okay. Because it is easy for me to work with the dog. I don't have to care that it can jump down or fall down or something. It's very easy. Porque es más fácil para ella para trabajar con los perros, porque no tiene que estar sufriendo de si van a caer, si pierden el equilibrio, es más fácil el manejo. And so I can introduce the dog to this new work. Por eso le gusta a ella presentarle al perro este nuevo trabajo de esta manera. Ok. Y vale, ahora ya hemos preguntado para los que inician, entonces, ¿qué productos ella recomendaría, por ejemplo, para un perro muy experto, un perro que ya ha hecho bastante fitness? So now that we know what a beginner needs, what would you recommend for an expert, somebody who is, or a dog who is very experienced, who has done a lot of fitness already? To me, a fitness expert dog should always, they can use all the products, of course, because they are well trained. Para ella un perro experto, digamos que todos los perros pueden entrenar, y esto lo que va a comentar ahora lo aplicaría a todos los perros. Of course, if they are healthy and are not injured, maybe we have to include this. Pueden, por supuesto, si tienen salud, pueden practicar todo, pueden usar todos los elementos, los perros expertos, todos, dependiendo siempre de su estado físico y de su salud. One thing I see, the more a dog can do, we want to go further and further and further, but we have to keep in mind, go back to basics. So, aunque tengamos un perro experto y queramos ir más adelante y hacer cosas quizás cada vez un poco más complicadas, no tenemos que olvidarnos nunca de volver a las bases. Por ejemplo, los donuts, consideraría ella que es un elemento, para mí son los más difíciles de utilizar con los perros y mucha gente los hace como principiantes. Y para mí el donuts es uno de los más inestables para hacer ejercicios. For instance, talking about the donut, for Cristina, she says that she thinks it's one of the most difficult products to work with, and that sometimes people use it for very beginning dogs. So what do you think about the donut? Would you consider it to be a difficult element, a difficult product? It depends on the size of the donut and size of the dog. Va a depender del tamaño del perro y tamaño del donut. In fact, the first product we made was this white donut. It's about 30 to 50 centimeters. Dice que el primer producto que hicieron ellos fue un donut grande de unos 30 a 50 centímetros. ¿El blanco? The white one? Yes. Sí, yes, exactly, the white one. Okay. And that was the first product we had, and it was mainly made for smaller dogs. Era el primer producto que tuvieron y estaba pensado para perros de tamaño más bien pequeño. And then we used to work sitting on the floor, having the donut between the legs, and then the small dog could step on it. Trabajábamos sentados en el suelo con el donut entre las piernas y el perro podía subir al donut. Okay. Yeah, the dog could step over the leg onto the donut. So, el perro podía subirse al donut pisando, digamos, por las piernas de la persona, digamos, para subir al donut. Okay. So this is easy. Esto es fácil. Easy use, but when you have a big dog and you wanted that dog standing on 2 donuts. Pero cuando tenemos un perro grande, por ejemplo, y queremos que se mantenga en pie en 2 donuts, you have to use stabilizers, maybe like the rings, the donut, the rings, the holders. Tienes que usar estabilizadores, estos aros que hay para estabilizar los donuts, sí. But it's still difficult, and use your legs to stabilize them or work close to a wall. So you Pero can, sigue siendo difícil, y entonces puedes usar tus piernas para ayudarte también a mantenerlo fijo o trabajar junto a una pared. Okay. But you're right. This is a very difficult product, and a lot of people think the bigger the dog, the bigger the product has to be. Y tienes razón, Cristina, es uno de los productos más difíciles y mucha gente piensa que cuanto mayor el perro, mayor tiene que ser el donut. Sí.
And I prefer the bigger the dog, the closer to the ground we work. Y ella, en cambio, prefiere que cuanto más grande sea el perro, más cerca del suelo trabajemos. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. A mí me pasa lo mismo. Cristina thinks the same. Ok, vamos Because allí. safety is important. La seguridad es importante. Sí, sobre todo. Above all. Ahora vamos a desvelar ya un poquito cuál es el secreto o el stand-by que habíamos mantenido. Now we're going to unveil the secret. Katharina, como Fitness Dog Trainer, has creado un producto nuevo. Cuéntanos en qué consiste tu programa de ejercicios nuevos de fitness. So, Katharina, as a fitness dog trainer, we know you've created a new, very innovative project related to canine fitness. Can you please tell us a little bit what is it? It isn't actually very new. De hecho, no es muy nuevo. As I do it all the time, and it is the reason why I started this. Porque yo lo hago siempre, lo sigo siempre este programa, y es por este motivo que ahora estoy empezando este nuevo proyecto. So, I don't know, I said it earlier, I breed Boston Terriers, right? Ya lo he dicho antes, ella tiene Boston Terriers y cría Boston Terriers. And I show dogs, so this is this is the sport I work. También va a exposiciones canines con sus perros. Este es el deporte que hace ella. And ay, que se nos ha paralizado. The Flexiness and the whole physio thing was dog showing, because the judge told me that my pretty Lexi has an awkward movement and a big, huge problem in her front. Y de hecho, el origen de Flexiness fue debido justamente cuando yo iba a exposiciones caninas con mi perro Lexi, la mascota, y el juez nos decía que el perro caminaba extraño. Tenía movimientos extraños y que parecía que tuviera problemas en los hombros. Which isn't true. Cosa que no era verdad. But I'm happy he said that, because otherwise maybe this wouldn't exist. Pero está contenta de que el juez le dijese eso en ese momento, porque eso es lo que lo empezó todo. And that was the moment I started to work to prepare my dogs for the shows with the fitness equipment. Y esto fue la primera vez, o lo que hizo que yo empezara a entrenar a mis perros con productos de fitness caninos para llevarles a las exposiciones. And I don't know how many people are listening now that are experienced in dog shows, but it's always no sabe cuánta gente hay aquí que en este webinar ahora, en esta entrevista, que se dedica a las exposiciones caninas. Creo que hay alguno, ¿eh? There is always this thing with professional handlers, and the judge and the handler are friends, and the handler always wins. Hay que diferenciar un poquito y entender que a veces hay handlers profesionales que son amigos de los jueces, y luego este handler siempre gana. Which sometimes is true. Cosa que a veces quizás es verdad. But you can prove them wrong. And pero puedes demostrar que están equivocados. I was very successful with my first show dog male I had. He came after Lexi. He's Lexi's half brother. Ella tuvo mucha suerte con el primer perro macho que presentó a shows caninos, que era el que es padre de Lexi. No, he was Lexi's father. Half brother. Un medio hermano de Lexi. Okay. Mm-hmm. So we let a lot of professional handlers behind us. Con ese perro dejamos muchos handlers profesionales atrás. So now coming back to the project, which is the most important thing. So dog shows are very important for me. Sorry? Coming back to the project, you now know dog shows are very important to me. It's my passion. It's the thing I want to work for.
Vale, ahora que volviendo atrás al proyecto, ahora ya sabéis que las exposiciones caninas son mi pasión, es el proyecto de mi vida, es lo que más ilusión me hace. So we are now starting an online platform where we have online courses for special show dog canine fitness. Por eso ahora estamos creando esta plataforma online en la que vamos a trabajar y a dirigirnos al fitness canino para perros de exposiciones. We already do here in seminars here in Switzerland. Ya hacemos aquí en Suiza seminarios sobre este tema, monográficos de este tema. And it's not only the special fitness for the show dogs, because it needs to be a little bit different than for working dogs. No es, bueno, tiene que ser un poco distinto el fitness canino dirigido a los perros de exposición del de perros que van de otro tipo de trabajo. First, because the handlers, show dog people, are different than working dog people. Primero porque los handlers de exposiciones caninas son gente distinta de la gente que hace deportes con su perro. How they work with the dogs is different. Es distinta la manera como trabajan con el perro. And show dogs usually don't do the same thing as working dogs are doing. So y normalmente los perros de exposición no hacen las actividades, los deportes que hacen otros perros. ¿Y no se sientan? ¿Y no se sientan? And don't sit. Show dogs don't sit. A lot of them aren't trained to sit. They are not allowed to sit on command. A muchos no se les permite, les enseña a sentarse y no se les permite. Or doing a down. O tumbarse tampoco. And then you are limited with the exercises you were doing. We'll sit and down and going back to a stand. Y eso, por ejemplo, puede complicar algunos ejercicios en los que está implicado el sentado, el tumbado, para pasar a estar de pie. Sí. So I arranged it. I made a different collection of exercises, especially for show dog people, from small group 9 dogs to the working dog groups too. They can all do the same. So entonces por eso ella ha creado ha unido distintos ejercicios, ha seleccionado un poco los ejercicios que son adecuados para este tipo de perros y los pueden hacer todos los perros de cualquier grupo, de cualquier categoría. Okay. Una pregunta, tenía dos, pero creo que voy a poner una porque es muy parecido una de la otra. ¿Qué diferencias podrías encontrar en un perro de exposición trabajado con fitness versus un perro que no está trabajado con fitness? ¿Qué diferencias encontrarías? What difference would you find in a show dog who has been under a fitness program and a dog who has not? So first of all, fitness is important for all dogs, for every dog. Antes que nada, dejar claro que el fitness es importantísimo para todo tipo de perros, para todos. And especially for show dogs, the body awareness we are working on is helping. Especialmente en los perros de show, lo que queremos es trabajarles mucho la conciencia corporal. There is just the time frame a judge has to examine your dog is so short. El tiempo que puede dedicar a examinar a tu perro es tan corto. So this limited time needs that the dog needs to be assured that every foot is into place and it's safe and it's correct, and they have to build that special muscle memory. Que lo que tienes que asegurarte es de que en ese pequeño, breve espacio de tiempo, tu perro va a estar enseñándose de manera perfecta, con los pies perfectamente colocados, y por eso es importante trabajar la memoria muscular del perro. That they are ready on point. Para que estén siempre a punto, cuando el juez les mira. And of course the muscles they build makes them look better. Muscles look better than fat. Y además cuando habrán trabajado los músculos, se verán muy bonitos. Dice que el músculo es más bonito que la grasa. Sí, suele pasar.
Yeah. Big problem in my breed. They want them. Yeah. Big. Dice que, hablando de perros, que es un problema importante en la raza a la que ella se dedica, el Boston Terrier, porque los quieren muy grandotes de delante, anchos. And so you need with these special exercises we train the dogs to use their muscles, to place them on point, to be alert, and to have the tension they need to have this grace when they are in the ring. Lo que ellos hacen con estos ejercicios es preparar al perro, preparar sus músculos, hacer que el perro sea consciente de su cuerpo, se prepare para estar quieto, digamos, y en posición en el momento en que es necesario. Con los músculos tensados. And the muscles in tension. Yeah, and other thing is a lot of table, when you have a breed that has to go on a table. Otra cosa es cuando hay razas que tienen que ir encima de una mesa. So sometimes the table is shaking. A veces la mesa puede estar un poco inestable, digamos, moverse. And the dogs that are trained on the unstable surface, they don't have a problem. They will stay in place even if the table is shaking. Los perros que les has entrenado a estar encima de materiales inestables no tienen ningún problema en estar allí aguantando bien quietos, digamos, aunque la mesa se mueva. Ok. Bueno, chicos, se nos está yendo, bueno, estaríamos toda la tarde hablando con Katharina. Podéis empezar a hacer preguntas en el chat y vamos a ir respondiendo. They are starting now to ask questions. A ver, que lleguen las primeras preguntas. A ver si llegan. Hello. No preguntáis nada, no me lo puedo creer. Si no preguntáis nada, me lío a preguntar yo, ¿eh? Maybe you can show do you have your half peanut? A ver, yes. Llurena. Gracias, Llurena. 1 second. Cristina, le he comentado Sí. si quería enseñar el medio cacahuete mientras. Ah, vale, sí, ok. Vale, estupendo, mira. Y ahí nos llegan las dos primeras preguntas. Can you see it? ¿Podéis verlo, el Sí, medio cacahuete? Ok. Looks like a Yes. normal peanut. Yes. Parece un cacahuete normal, Ok. pero tiene esta forma. So Genial. Lado. Yes. Ok. this is it. Este es el... Vale, empieza a preguntar Llurena. Buenas tardes, Llurena. Buenas tardes a las tres. Muchas gracias por la entrevista. Mi duda es, los stash, ¿cuál es la diferencia entre el birn y el bar? Okay, so here's the first question from Llurena. He wants to know what is the difference among the stages. Which is the difference between beam and bar? I don't have a bar here, but the difference is that No tiene un bar aquí para mostrarnos. the height La diferencia es la altura and the width. y la anchura, el ancho. So you can use it for different exercises. Puedes usarlos para distintos ejercicios. And sometimes the bar for smaller dogs is too high or too wide. A veces el bar para perros pequeños es demasiado ancho o demasiado largo. So we created the beam. Por eso me han creado el beam. So maybe Christina knows the exercise where we want to have a tighter. Yes. Where we want to do not be as wide. So it's when the dog sits down, we want the dog not to sit down like this. We want to sit down. Dice que like quizás this. Cristina conoce el porqué del uso de estas barras.
dice que ella quiere que se usan, por ejemplo, para hacer que el perro no se siente con las patas abiertas, sino que se siente más compuesto, con las patas más rectas. Más cerrados. Normalmente en muchos perros nos encontramos que los sentados, en vez de que las caderas y las rodillas queden en paralelo, suelen abrir hacia afuera. Entonces, esas plataformas más estrechas nos ayudan a cerrar un poquito las piernas y que el sentado sea mejor. ¿Sí? So this it's just the beam is just a smaller bar. El beam es un bar más pequeño, ya está. Ok. A ver, Paula pregunta por las texturas de los elementos, además para conciencia corporal, que para qué sirven más. Entiendo, Paula. So the next question from Paula, it's textures in the elements. They are good for body awareness, and are they good for something else? I don't understand. No entiende muy bien la pregunta. Las si texturas son útiles de... para otra ¿Para qué cosa son útiles? Aparte de para la conciencia corporal, ¿para qué son útiles? Apart from body awareness, what are those textures good for? The textures knobs. of... Sí, yes. The knobs. Yes. So it gives traction. Da fricción, digamos. That they don't slip. Así les ayuda a no resbalar. And then we use the mats a lot for puppies to help Usa mucho los mats para cachorros. For the experience. Para tener la experiencia sensorial. And then the dogs has as well these, oh my god, what is these what is it in English, the points like we have on the feet, ellos también así pueden sentir esas puntas, por ejemplo, en las patas, los perros, como las almohadillas. Sí, en las almohadillas. So it's for these for sensoric things. Para sensorial, para la experiencia sensorial, digamos, del perro. Okay. Otra pregunta de Yurena. ¿Y después de qué medidas debemos tener en cuenta según el perro y qué cacahuete de tamaño iría bien para un malinois? Porque se nos queda corto siempre. Something with peanut, right? Something about the peanuts. Yes. We're talking about now about the measures of the peanut. What measures, depending on the dog, and what would be good for a Malinois? What size would be good for a Malinois? As said before, I like the bigger the dog, the closer to the ground. So Como he dicho antes, me gusta cuanto más grande el perro, más cerca del suelo. They are these huge peanuts, but they need to be very high. So I use 2 peanuts. Para un perro grande necesitarías un peanut enorme, un cacahuete enorme. Entonces lo que ella prefiere son 2 cacahuetes más pequeños. Okay. So that the dog is closer to the ground and not on this. Para que el perro it's so dangerous. Para que el perro esté más cerca del suelo, porque si no estaría muy arriba con un cacahuete muy grande y es demasiado peligroso para el perro. Casi todos los cacahuetes grandes, o sea, largos, son muy altos. Entonces, sí, te cabe el perro de largo, pero realmente están en una altura que casi tú no llegas. Cristina is saying that, explain that most big peanuts are huge. Yeah, because if you need the length. Si necesitas la longitud. Sí, pero la altura es muy alta. Vale, ¿qué más? Pregunta Paula, ¿por qué los tweets llevan pinchitos pequeños y los pods como los de un pétalo? Entiendo, Paula, que los pods te refieres a estos. Entiendo. The question is why twists have smaller dots and pods have like petals of a flower, bigger and softer. Sí. Why one of those are softer and the others are more rigid? We used to have the one with the spikes too. Ella tenía también los que tienen las puntitas. Sí. But I prefer this surface because it's softer and they our spiky pods were soft, but we couldn't produce them as soft as these, and it was very hard.
Sí, entonces, a ella le gustan más estos, lo que tiene Cristina, porque la superficie es más suave. Entonces, ella dice que sus pods, perdona, sus twists, que pinchos pequeños son suaves, Sí. pero no podían llegar a la suavidad que tiene este otro material y esta otra textura que es la que a ella le gusta más. A mí realmente la gente I can que... go and get another one. We can compare. I just Okay, va a buscar uno de los otros y así comparamos un poquito la textura. A mí realmente estos los utilizo mucho y a nivel de textura es muy suave y además es que son blanditos. Son estos los que ella tenía, los normales, los ¿Ves? twins. Estos, these are the ones you had, the ones that you're exactly. holding. And it's like Ok, ¿Ves? Y este es el otro. sí. they are no offense. Sí, que no se ofenda. Vale, Ruth, hola, buenas tardes a todos. Cuando un expositor de belleza coloca por ejemplo, un afgano estirado, el perro... Estirando el perro. Estirando el perro hasta el final, forzando, ¿eso puede causar a la larga algún tipo de problema en el animal? Otra pregunta, el movimiento en el ring, en el que varía de un perro de trabajo a uno no trabajado. Gracias. Ruth tiene un afgano. So the question is from Ruth. Ruth has an Afghan hound. When a show handler places one dog, for instance, an Afghan, pulling the dog from the neck, forcing the dog, can this cause in the long run a problem on the dog? And another question, the movement in the ring, does it change? Does it vary a lot from a dog who's been worked on Fitness Canine or from another one who has not? So yes, of course, when you just imagine when you're working with the collar and someone is... Evidentemente, si os imagináis trabajando con un collar y que hay alguien que te está tirando de él, pues... It has impact on the spine and on the muscles and tendons. Tiene impacto en la columna vertebral, en los músculos, en los tendones. So this can cause problems. Esto puede causar problemas. So what was the... Yeah, the movement in the ring. Movement. How does it change? How does it vary? We can't build if the construction of the dog is good. Si la construcción del perro es buena. So the movement usually when the dog has no problem is good too. Normalmente, si el perro no tiene ningún problema físico, el movimiento es bueno. But with the fitness work we can help the dog to improve. Pero si con el fitness podemos ayudar al perro a mejorar. And then to maybe there are certain exercises. Hay algunos ejercicios en concreto. When all of a sudden your dog has a roached top line. Por ejemplo, si un perro de golpe dice que tiene una espalda, una parte superior un poco dura o encorvada. So and mostly seen in the movement, this can be a problem with the muscles. And se ve en el movimiento, se le observa esto en el movimiento, puede haber algún problema muscular. Can be. So, and these are the things we with these special exercises, and there is not only exercises we do at home in the program, there is also the preparation before you enter the ring. Entonces, y estas son las cosas que se trabajan en este programa, digamos. Y este programa no trabaja solamente las cosas en casa, ¿no? Sí que también te ayuda a prepararte justo antes de entrar en el ring. Okay. Because dog showing is the only sport I know people start the sport without warm-up. Porque las exposiciones caninas son el deporte, cree ella que es el único deporte en el que los perros entran al ring sin haber hecho un calentamiento previo. Bueno. And warm-up is not only the body, it's also the brain, mental warm-up. Y el calentamiento previo no es solamente del cuerpo, sino que también tiene que ser un calentamiento de la mente. Es muy importante.
A ver, Pili, de Pilar Garrido, dice, para un perro que se inicia desde cero, ¿qué material recomendaría? En breve, Balú, es un caniche, apricot, acabará con la paciencia de Chris. No, hombre, no, pobrecito. And now another question. Pilar says, for a dog who's beginning from zero, what material would you recommend? Very soon, Baloo, her dog, will end up with Christina's patience. So which equipment, which Yes. product I would recommend? Yes. So my favorite products to start with, depending on the dog and the dog's age. This is a miniature poodle. Okay, so it's a small dog. So I would start. Dice que los materiales también dependerían de la raza del perro. Es un perro pequeño, es un caniche mini pequeño. Mini, sí, sí. Mini. Entonces empezaría con material pequeñito, yes. So it depends what you want to start with. Usually, I start with the SensiMat is a product I start with for showing. Normalmente ella empieza con el SensiMat, quizás tiene un nombre en castellano esto. No, es el SensiMat. Es como una alfombra como con silicona y tiene una textura, hay dos texturas diferentes en esa alfombra. Es como un mat, ¿vale? Grande. Nos sirve muchas veces. These are for Greta if she's online. ¿Están? Sorry. Yes. ¿Lo veis? Sí, sí, son texturas diferentes, ¿lo veis, no, chicos? Sí, sí, sí. So this is something I usually start with to introduce the dog to a product, and then the twin disc is another tool I start with. Esta es la primera cosa que ella introduciría a un perro, y luego el twin disc también sería la siguiente cosa que introduciría. Puedes tú quizás, Cristina, explicar. Es como son dos discos de equilibrios juntos, hacen una forma así de, como si fueran, bueno, como si fuera un 8. Like an 8. Como si fuera esto, like an 8, sí. Como un 8. Como eso junto, ¿vale? No es así. Y tiene también pinchitos arriba. Pero es muy suave. La verdad es que el material es muy suave para los perros comparado en otras marcas que hay en el mercado. She's pointing out that your materials are much softer than other products that you can find from other brands. Yeah, the thing is, a lot of products are similar to human products, but the texture for the el problema es que muchos productos son muy similares a los de humanos y están pensados con texturas adecuadas para los humanos. Sí. But when we create a new product, we talk to our manufacturer. We try the material, how soft we want it, because it has to be different than for humans. Pero cuando ellos hablan con sus fabricantes, digamos, hablan mucho y prueban mucho los productos y miran que la textura sea la adecuada, porque son diferentes de los productos para humanos. Vale, las dos últimas preguntas, chicos, que si no, Katharina nos va a matar. 2 last questions. I have time. Restaurants are still closed in Switzerland, so. Dice que tiene tiempo, que los restaurantes siguen cerrados en Suiza. A ver, Oli pregunta, ¿podrías hablarnos sobre una especie de, unos pods con vibración que ha sacado nuevo, que habíais anunciado recientemente, funcionalidad, cómo se usan? Son geniales con esas texturas. Can you, a question from Oli, can you tell us about this type of pods with vibration that you've announced recently? How they can be used? She says that they are great with those textures. These are for massage. I can show, if you want to see it live, I just go and get. Estos son para masajes, dice. Uy. Katharina nos va a hacer un tour. So this is not, it's not for fitness training. No es para entrenamiento fitness, ¿eh? It's for to train the dog after or before the training. Es para entrenar al perro antes o después del entrenamiento, digamos. ¿Y para mí también? Also for humans. ¿Por mí? Cristi. It's perfect. It's perfecto, it's great. I love them. Dice que le encantan. They are awesome. I really like them. And le gusta mucho. Sí. Uy, que se ha parado.
Ahora. We missed you for a few seconds. We lost you. Okay, so these are for massage, not for fitness training. It's the for the aftercare. Okay, es para después del entrenamiento, digamos, sobre todo, ¿eh? Okay. So we have two different textures. Tiene dos texturas to work distintas. with. So maybe the black one is for dogs with longer hair. El negro that one is sería a para bit more perros. sticky. Vale, el grande, el negro sería para perros más grandes y que tienen más pelo, sobre todo el pelo, porque penetra mejor. Sí, okay. It's not. It's the texture is different, so it's not so tiny, so that the hair won't tangle. La textura, digamos, es más grande, los puntos y así, para que así no se enrede tanto en el pelo. Ok. A ver, la última pregunta. Hola, Greta. Greta es de Flexipets. En breve tendrá material de Flexinets, o sea, os habéis juntado las dos con los nombres más parecidos. From Greta. Greta is from Flexipets. I think they will have your material soon. I'm preparing her boxes. Está preparando tus cajas, sí. Vale, ella dice, material para trabajar lesiones típicas de agility, ligamento cruzado o rotura del ilipsoas. Okay, can you suggest any material to work on injuries, typical agility injuries, such as, I don't know how to translate it. Iliopsoas muscle. Yes, the iliopsoas and also the tendon. Typical injury of every dog. Es la lesión típica de todos los perros. Sí. Because this is a very complicated muscle, and a lot of dogs have iliopsoas issues. A lot of show dogs have iliopsoas issues. Es un músculo muy muy complicado, muy delicado, y muchos perros tienen problemas con este músculo. Pero no solamente los perros de agility o de deporte, sino los perros de show, los perros de exposición también tienen problemas. There are a few good exercises you can do with almost every product we have. So it depends a bit on the size of the dog. Hay algunos ejercicios interesantes que puedes hacer con prácticamente todo el material que tienen ellos. Dependiendo del perro, escogerás, pero que con su material podrías hacerlos. To bring the dog back to the sport, but Para recuperar al perro y physiotherapy. que pueda volver a practicar su deporte. Okay. So physiotherapy is necessary, but to prevent injuries of iliopsoas, there are a few very good exercises. We will also look at the show dog, in the show dog. Sí, si tienen problemas de este tipo, por supuesto tienes que hablar con un fisioterapeuta canino, pero para prevenir todo este tipo de lesiones, sí que es bueno utilizar todo este tipo de material. Y para perros de exposición se hablará de todo esto en la formación que tiene preparada. Vale. Nos pasarás el link, Katharina, que podamos compartirlo el de tus cursos de formación. Will you share the link to your trainings and all these new it's not we are not ready yet with the online courses. I'm still working on it because we are shooting we have to do a few videos still. El curso online todavía no lo tienen acabado del todo, porque han tenido algún problemilla y retraso. I hope to finish soon. The platform that we created a new brand around it. The brand is Flexiness FitnessK9Studio. Ellos han creado incluso una marca aparte, una marca que estará separada, digamos, que se dedicará solamente a eso, y están creando toda la plataforma, digamos, que va asociada a ello. Okay. And Can you say the name again? Flexiness Fitness, like. Le preguntaba de nuevo el nombre, Flexiness X Fitness. Fitness. Flexiness Fitness. Okay. Vale, Flexiness Fitness. Okay. Fitness. How can I? Quieren mostrarlo. I can't. It doesn't work. It's okay, don't worry. Quería mostrarnos posiblemente el logo o algo así, pero... Bueno, si you can send it to Cristina and Cristina can share yo lo with everybody. compartiré.
Sí, lo que te lo envía a ti y lo compartís. Ok. It worked. Vale, lo ha puesto aquí ya, lo ha puesto Ok, en lo el he chat. puesto en los comentarios para que lo tengamos presente. Flexiness X Fitness. Ok, perfecto. Yeah, that this is a new brand we created for all these courses and seminars we are doing. So Es la marca que han creado para todos estos cursos y seminarios que están haciendo ahora. Perfecto. because it combines the flexiness part Combina la with parte de flexiness with Con- the fitness con la parte- equipment, but also with the whole handling thing. I'm a dog trainer as well, so I know, and all the handling thing is very important to me. Ella en esta marca combina la marca Flexiness con los productos más el fitness de la preparación y todo el manejo del perro, porque además ella es educadora canina, con lo que también aprende mucho al perro y cómo tener un buen manejo del perro. Ok. Bueno, pues creo que hasta aquí está todo. Gracias Katharina, ha sido un auténtico placer poder hablar contigo. So we will finish here. She's thanking you for your attention and for helping Esperamos us. poder volver a tenerte pronto en otra entrevista o bueno, como no, por She España. hopes to have you back again for another interview soon. Y si no, por España. If people are interested, Sí. why not? Dice que si la gente está interesada, por supuesto, ¿por qué no? Por supuesto. And Cristina desde also, and maybe we can hope to see you in Spain soon. That would be great. Last time we met in Zurich, so now it's time to meet in Spain. I hope they will open the borders again soon, so we will be able to travel. Dice que estaría encantada, que ya viniste tú una vez, fuiste a su casa en Zurich, que ahora le toca a ella venir hacia aquí, o sea que espera que abran pronto las fronteras y se pueda viajar. Genial, pues ojalá puedas viajar pronto y podamos tenerte por aquí. Y gracias también a ti, Mónica, por tu ayuda y tu esfuerzo durante toda la entrevista. Sin ti no voy a poder hacerlo. She hopes that the borders open soon and we can get back, see you again soon. Y bueno, gracias a todos los que habéis venido, todos los que todavía estáis y todos los que no os habéis conectado o no os habéis podido conectar, pero veréis la entrevista posteriormente, que la subiremos a YouTube. Darme un par de días y la subiré, intentaré subirla mañana, pero darme unos días para poder subirla. ¿Okay? Thanking everybody for joining. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por asistir. Espero veros en la próxima, que ya estoy intentando preparar también una próxima para que podamos asistir todos. She's telling them about future interviews. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos prontito y gracias.